Se hablaba de que en España había algunas copias Hay muy varias. interesantes de la sábana santa. Hay varias copias. Pero varios expertos Y además decían copias, que una era la mejor. Copias que algunas de ellas son por contacto, decían, con la síndone de Turín, que se habían puesto en contacto una con otra y se había como traspasado la imagen de un lienzo a otro. Pues esto va a encantar. A ver qué opinas. Nuestro querido compañero Nacho Navarro, que últimamente está muy con misterios de la Iglesia, ¿no? El tío sacó esta réplica del Arca de la Alianza y ahora pasa algo. Y también es muy visual. Ciencia y religión. Y un objeto. Véanlo. Fray Lucas Bueno, una de las personalidades de esta localidad de Campillo de Aragón, que llegó a ser obispo de Malta, y al ser uno de los principales personajes de la Iglesia, la Real Casa de Saboya le obsequia con una de las principales reliquias de la cristiandad, una copia exacta de la Santa Síndone. La devoción todavía ha sido muy especial porque antes no se abría más que 2 veces al año con llaves diferentes que había que reunirlas para abrirla. Siempre ha estado escondida, nunca se sabía nada de ella. Esta reliquia por contacto tan importante y que tantos favores y milagros ha realizado para los vecinos de esta localidad de Campillo, a día de hoy se encuentra entre las 3 sábanas recreaciones más importantes que tenemos en el mundo. Y ahora se está sometiendo a un importantísimo proceso de restauración. Es una pieza muy importante no solamente por la antigüedad, porque pudo ser pintada a partir de 1532. Entonces estamos hablando de una pieza del siglo XVI, pero también porque es una pieza que tiene mucho fervor religioso, porque las copias de las sábanas santas se realizaban en Chambéry, en Francia, y se colocaban al lado de la sábana original. El padre Loring, que era un jesuita especializado en el estudio de la sábana santa, decía que hay 3 en el mundo que eran las mejores. Una era en España esta, en Argentina hay otra y otra cerca en un convento de Génova. En definitiva, en este pequeño pueblo de Aragón se conserva una de las mejores réplicas de la sábana santa del mundo. Y nosotros seguiremos mostrando la España mágica. Que es una de las sábanas santas por contacto que siempre se ha dicho que son de las más veneradas y de las más antiguas que podemos encontrar en el mundo. Espero que la restauración sean poquitas cosas, porque es cierto que cuando la de Turín la restauraron le hicieron un lavado de cara demasiado extremo. También para la conservación, estaba viendo cómo estaban enrollando las restauradoras. Es verdad que la de Turín en ciertas épocas estuvo también así, hasta que llegó un momento dado en el que dijeron que tenía que estar completamente extendida o si no iba a desaparecer. Hay que conservar este tipo de cosas porque además la fe católica, ¿no? La fe religiosa hace que muchas personas crean, y en ocasiones es verdad que hay curaciones que no se pueden demostrar por la ciencia, pues que estos elementos, ¿no?, de la pasión de Cristo, por contacto con ellos, pues hace estos milagros. Así que está muy bien, y está muy bien que la tengamos en España. Claro, y hay varias.